Gracias, Marta, gracias a los amigos y colegas y amigas de Córdoba, una ciudad en que en particular le tengo mucho aprecio personal, profesional, académico, y por supuesto a la Municipalidad de Córdoba y al amigo Horacio Ferreira por esta oportunidad de compartir ideas. Como en definitiva vamos a hacer hoy es tratar de colocar algunas ideas en el debate educativo contemporáneo, a la luz de la pandemia. Marta, quizás diciendo desde un inicio que a nosotros nos parece que nuestra región latinoamericana y caribeña está, como el mundo en general, ante uno de los mayores desafíos planetarios y históricamente un momento muy peculiar de la historia de nuestros países. Yo estoy convencido, estamos convencidos que estamos ante la posibilidad de repensar la educación. Repensar la educación para un mundo sostenible, para un futuro para nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes, nuestras niñas, niños, adolescentes, infantes, tienen un mundo amenazado, un mundo en peligro por la manera en que nos comportamos como humanos, la manera en que tratamos o destratamos a los otros y a la naturaleza. Y la educación más que nunca tiene que repensarse porque una educación que sea simplemente refractaria del pasado y del presente no va a dar las herramientas, ni los criterios, ni los instrumentos a nuestros alumnos para pensarse y para poder actuar en el mundo en que se viene. Por tanto, nuestro primer elemento a notar es que estamos ante una imperiosa necesidad de que la educación recobre una discusión societal, de imaginario social, pensando en el futuro. Más que nunca la educación tiene que tener una mirada transformacional, futurística, progresista, holística, inclusiva, cohesionada, humanista. Y para eso, lo hemos hablado una vez con Horacio, no vale solamente realizar algunas intervenciones parciales o algunos enfoques que permiten aislar un problema, como que si uno aislara un problema, lo demás no influye. Y en realidad lo que uno encuentra hoy es que las cosas que importan a los humanos, importan a nosotros como personas, como ciudadanos, como emprendedores, como miembros de comunidades, están tan interconectadas y tan entrelazadas que en definitiva, si uno opta por abstraerse del colectivo y del todo, termina por tener una explicación y una acción tremendamente parcializada y poco efectiva. Por eso, la educación de partes o de fragmentos o de niveles separados es una educación que va a ser crecientemente irrelevante para enfrentar la escala, la complejidad, el calibre de los desafíos que tenemos ante nosotros. Por eso, no es momento de quedarnos en una respuesta de coyuntura, donde uno piense, por ejemplo, la educación solamente en responder a los problemas de la coyuntura y garantizar la continuidad en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todos nuestros países. Si nos quedáramos solamente en garantizar la continuidad curricular y pedagógica para asegurar la presencialidad, por supuesto que es necesario hacerlo. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que repensar el modus educativo. Y el modus educativo implica repensar el para qué, el qué, el cómo, el dónde y el cuándo de educar, aprender y evaluar. Yo estoy convencido, estamos convencidos varios de nosotros que no hay retorno, no hay un retorno a una educación pre-COVID-19. Porque en realidad también la educación pre-COVID-19 nos interpelaba a todos nosotros, porque en definitiva las tasas de expulsión, de rechazo que teníamos en la educación, no solamente abonaban una presencia, una incidencia relevante de los factores de vulnerabilidad sociales y culturales, pero también mostraba y evidenciaba la vulnerabilidad curricular, institucional, pedagógica, docente. Esto es, las notorias deficiencias, las notorias debilidades en cuanto a conectar con las necesidades y las realidades, las expectativas de nuestros jóvenes. No entendidos como objetos de aprendizaje, sino como sujetos de aprendizaje. Por tanto, estamos ante un momento donde en gran medida depende de nosotros la capacidad de respuesta para cimentar un futuro mejor. Y esa respuesta no puede ser
una reproducción de lo existente, donde nosotros tenemos una tendencia, los humanos, a quedarnos donde estamos y a sentirnos en lo que se llama la zona de confort, ¿no? Bueno, vamos a vivir zonas de confort para que en el futuro haya zonas de confort. Entonces, eso para nosotros, lo que hablamos con Horacio previo a la intervención, sabemos y somos conscientes que la Municipalidad de Córdoba viene haciendo y viene gestando una serie de intervenciones y enfoques que van en esta línea y que son realmente buenas noticias para el desarrollo de la educación a nivel no solo municipal, sino a nivel de la Argentina en su conjunto y de la región latinoamericana en su conjunto. Lo cual no obsta a decir que si uno se adentra o profundiza en un camino de intervenciones más profundas, indudablemente las cuestiones no van a ser exentas de disputaciones y de conflictos y de situaciones de debate. El error sería asuntar el debate de ideas. El error sería ocultar el debate de ideas. Las sociedades progresan cuando debaten ideas, cuando debaten propuestas, y lo hacen en el marco del respeto, de la confianza recíproca, del entendimiento del otro, de la profundización de los temas, porque en definitiva, acá no vamos a salir con una educación renovada disputando personas, objetivando situaciones, sino buscando respuestas que en la profundidad de la búsqueda encuentren de alguna manera caminos posibles para que nuestros jóvenes nuestros niños tengan, niñas, un mundo sostenible. Y en ese marco es que nosotros vamos a dejarles, por supuesto, la presentación para compartir con los colegas, pero me parecía mejor hacer una suerte de narrativa general. Ustedes van a poder después entrar más en el detalle en la propuesta. Y ahí nosotros planteamos 10 claves, o planteamos 10 claves para repensar el currículum. Partimos de la idea que repensar el currículum es repensar la educación. Y repensar la educación implica repensar el currículum. Esto es, no hay una educación que pueda de alguna forma disociarse en sus currículum de una manera de repensar el sistema, porque cuando uno repiensa el currículum, ¿qué está pensando finalmente? Está repensando el para qué y el qué en que educa y aprende, ¿no? En definitiva, el currículum expresa o refleja un acuerdo político de políticas y técnico sobre el para qué, el cómo, el dónde, cuándo, de dónde educar y aprender y evaluar. Como ha dicho la UNESCO y lo hemos compartido en varios foros académicos y en la ciudad de Córdoba muchas veces, en la universidad y en la municipalidad, la educación el currículum es una construcción local. El currículum es una mirada global con apertura local. No hay currículos globalizantes, como tampoco hay currículos localizantes únicamente. Porque uno puede y debe encontrar esa mixtura necesaria, porque en definitiva, lo que estamos cada vez más, Marta, aprendiendo de esta crisis, y todos los días aprendemos algo, es que la educación de disyuntivas no es una buena respuesta. La educación tiene que buscar los complementos. Tiene que buscar los complementos entre la formación en ciencias y humanidades. Tiene que buscar los complementos entre los contenidos y las competencias. Tiene que buscar los complementos entre el docente que oriente y que facilita. Tiene que buscar los complementos entre la evaluación que evidencia resultados con la evaluación que apoya formativamente al estudiante. Entonces, no estamos ante un caminos dicotómicos. Muchas veces en educación somos rehenes no de los aprendizajes de los alumnos, sino de nuestros propios prejuicios y de nuestros propios monismos teóricos o metodológicos. Y el mundo que se viene es un mundo mucho más de pluralidad teórica, de pluralidad metodológica, de pluralidad institucional. Porque como bien dice el filósofo y educador, yo diría pensador universal, Edgar Morin, francés, que dice que en realidad ese mundo de fragmentos, de parcelas disciplinares, de parcelas de niveles educativos, de parcelas de ambientes de aprendizaje, no responde a los problemas y a los desafíos que tenemos. Más, él dice, Marta, que la hiperespecialización es una fuente de ignorancia en este mundo que se viene.
Porque el mundo en que se viene uno tiene que saber conectar piezas. Y saber conectar piezas, saber integrarlas para darle sentido. ¿Cuál es la característica, una de las características principales que el docente, entendido como un educador, tendría que tener? La versatilidad, la posibilidad de conectar lo que enseña, lo que comparte, con una experiencia concreta de aprendizaje que tenga sentido para la vida de las personas. Porque a todos nos pasa. Si uno no le encuentra sentido a lo que está haciendo, lo hace a desgana, lo hace sin atender, y uno sabe que en educación, si no hay atención, no hay conocimiento y no hay consolidación de saberes. Entonces, lo que creemos que hoy tenemos que todos advocar y argumentar es por un marco de pensamiento. Yo creo que más que nunca la educación tiene que ser una fuente de pensamiento. Muchas veces en la educación hemos dejado de pensar para disputar. Hemos dejado de reflexionar en profundidad para adjetivar. Entonces, es momento que la educación recobre, resignifique un sentido filosófico. Un sentido, yo diría, filosófico, ético, humanista, universal, cosmopolita de mundo. Porque si uno ve el recorrido que la educación está haciendo en el mundo hoy, hay cada vez una necesidad que las grandes decisiones que tienen que ver con las personas en nuestras vidas tengan que estar soportadas, sustentadas en valores humanísticos. Por eso muchos países hablan hoy, en Francia se introduce en la educación media una manera de entender las cosas más humanismo científico, humanismo digital. Porque detrás de las grandes decisiones digitales que tenemos en este mundo, detrás del uso no espurio, del uso positivo de la inteligencia artificial, hay un dilema ético. ¿Cuáles son los supuestos en que trabaja la inteligencia artificial? Son supuestos que pone la inteligencia humana. Por tanto, el debate no es sobre la inteligencia artificial. El debate nos parece que es sobre cómo la inteligencia humana orienta, direcciona, sustancia, evidencia y controla la inteligencia artificial para que sea un factor de inclusión, de solidaridad, de equidad, y no un factor de distanciamiento, de ahondamiento y de aceleración de brechas. Por eso lo que les dejamos a los queridos colegas, sabemos que hay colegas no solo de toda Argentina, sino sabemos que hay colegas de toda la región hoy participando de este foro multitudinario, diría, porque la verdad que los números son multitudinarios. Dejarles en esa presentación que ustedes tienen como 10 claves para pensar esa. Una primera es la que estuvimos viendo, que es la capacidad de entender las nuevas generaciones. Si la educación no reconceptualiza las nuevas generaciones y no las entiende, no hay educación posible. Y eso implica entender, por ejemplo, entre otras cosas, Marta, cuáles han sido las competencias y los conocimientos que nuestros jóvenes y niños y niñas, adolescentes han desarrollado durante este periodo de confinamiento. Es falso, y lo digo con decir que hemos perdido tiempo. Capaz que lo que tenemos que entender es qué cosas o qué capacidad de resiliencia han desarrollado nuestros educadores y alumnos en este tiempo. ¿Cuánto han fortalecido la capacidad de aprendizaje autónomo? ¿Cuánto han fortalecido la capacidad de conexión con los docentes como educadores? Porque hoy por hoy esta pantalla nos ha incursionado en la vida de las personas. Y cuando un educador retroalimenta a un alumno, lo retroalimenta en su doble identidad, física y virtual. Conocemos más a las personas, en buena medida, porque las conocemos en su hábitat, en su entorno personal más inmediato, y porque quizás ese modelo que teníamos de presencialidad homogénea, que ya era un problema, porque en definitiva no respondía a la inclusión que todos queríamos lograr, hoy por hoy no es que la presencialidad deje de ser importante, la presencialidad es condición insolayable de la educación y condición necesaria de equidad social. Pero hoy tenemos miradas que se amplían, espacios nuevos de aprendizaje, espacios nuevos de interrelación, mayor involucramiento de las familias o reconfiguración de los roles. Por tanto, para nosotros, la primera clave fundamental es entender las nuevas generaciones, apreciarlas, potenciarlas y, entre otras cosas, preguntarse
¿Cuánto terreno han ganado las nuevas generaciones ya frente a nuevas crisis y pandemias de anticuerpos sociales, cognitivos, tú que eres del área de la psicología, emocionales? ¿Cuántos anticuerpos han desarrollado? Que lo van a poder estar mucho mejor adaptados frente a futuras pandemias y crisis que lastimosamente o lamentablemente van a ser moneda corriente en nuestra vida si los humanos no cambiamos nuestras formas de entendernos, de vincularnos y de comportarnos. La segunda clave para nosotros es entender la vulnerabilidad en un sentido multidimensional. Es cierto que la crisis, la pandemia, ha visibilizado más la vulnerabilidad. Las famosas brechas sociales, culturales, económicas se han agudizado y también se han visibilizado más. También eso tiene que ser una nota de atención, si sobre que el Estado garante, el Estado social, ha sido efectivo en responder a la vulnerabilidad. Es una pregunta que queda ahí instalada respecto al tipo de Estado social que tenemos. Pero también la pandemia nos ha permitido ver la mirada en esa vulnerabilidad que se genera por currículos expulsores, por pedagogías que no atienden la diversidad, por acciones docentes que reproducen contenidos sin capacidad de conexión y empatía con sus alumnos, por instituciones educativas que se cierran a todo diálogo con la comunidad y las familias. Por tanto, la vulnerabilidad no es solamente socioeconómica y cultural, es también educativa. Y por tanto es necesario, en esta clave de repienso, entender la vulnerabilidad en su complejidad multidimensional y la interrelación entre las diferentes dimensiones. La tercera clave es, lo hemos hablado ya, es una educación global. Asumir que vivimos en un mundo global, no hay escapatoria de este mundo, pero hay también necesidad de repensar el mundo. Por eso que decíamos hoy, una educación con imaginario social. Nosotros decíamos en un seminario que organizó hace poquito la Fundación Tillana que nos pedían una imagen para reflejar lo que pensamos y tomó la imagen de Mafalda. Quiero bajar de este mundo, ¿no? Paren que me quiero bajar de este mundo. Bueno, nos queremos bajar de este mundo tal cual está porque es insostenible, pero creemos también que la educación forje otro mundo. No es fatalismo, no es pesimismo, es apertura a recrear otro mundo. Y por tanto, ese mundo local, ¿qué tiene en la agenda, Marta? Repensar contenidos y competencias para nuevas formas de convivencia, de protección social, de transporte, de comercio, de salud, de bienestar. La educación tendrá que incorporar todas estas cosas en su formación. No hay manera de que no pueda la educación no responder a crear las bases de sostenibilidad del futuro. Por eso esa educación local requiere de mucha colaboración. No es un mundo que rechace la colaboración que va a generar la sostenibilidad. Son países que generan colaboración entre sí. Hoy no estaríamos tan cercanos seguramente a la posibilidad de una vacuna si no hubiera colaboración entre científicos de diferentes lugares del mundo. Por tanto, la colaboración y la empatía es fundamental. La cuarta idea es una educación que entienda a la persona en su integralidad. Una formación integral de la persona, no una formación de la persona fragmentada. Más que nunca, el relato de la educación es un relato de integración de la ética, las humanidades y las ciencias. Cuando se dice, con razón, que tenemos que fortalecer la alfabetización científica y los temas de salud tecnológicos en nuestros jóvenes, sin duda, pero lo tenemos que hacer en el marco de una visión humanista de la sociedad. No es la decisión per se científica, sino la decisión anclada en valores éticos humanísticos. Esto se ha habido y se ve hoy claramente en una discusión que a todos nos genera sentimientos sobre las escuelas son o no, por ejemplo, los niños un factor de contagio. La discusión no es sobre la epidemiología sola, es sobre la discusión de la epidemiología en el base de una formación de valores y de respuestas que requieren sopesar diferentes criterios. Entonces, lo que decimos es que la formación integral de la persona tiene que ser resignificada en la educación. Otra clave la quinta es aprovechar esta coyuntura para una nueva empatía, familia, comunidad, educación.
Estamos ante una reconfiguración de roles. Las familias han entendido más la educación, se han adentrado más en el mundo educativo de sus hijos, de sus menores, pero la educación va a tener que abrirse a pensar que en el futuro ya no va a ser la misma relación que tenía otrora con las familias. Inclusive algunos pensadores en la región están diciendo en el mundo entender a las familias como coaches del aprendizaje o como contribuyendo al aprendizaje de los jóvenes. Por tanto, hay un tema ahí de reconfiguración de roles que también tiene un hondo componente social, porque tiene que ver también cómo garantizamos condiciones para que los hogares puedan hacer uso de una educación conectada entre familia, comunidad y centro educativo. La disponibilidad de la conectividad, las plataformas, los recursos, los dispositivos. Ahí es donde la sociedad se enfrenta a un problema severo de iniquidad. Iniquidad que en muchos casos es intolerable y que genera un mundo de oportunidades muy desiguales. Otra clave, la sexta, es valores en sinergias. Esto es, los valores no contraponiéndose uno a otro, sino formando en valores que sean complementarios, porque en definitiva la educación es la síntesis entre libertad y justicia, entre inclusión y cohesión, entre excelencia y equidad. No son caminos disyuntivos. El concepto de inclusión que maneja UNESCO es que cada persona tiene un potencial de excelencia. Y la inclusión es excelencia. ¿Qué significa excelencia? Es la capacidad de entender y potenciar lo que cada uno tiene, porque cada uno es especial, cada uno es único y singular y cada uno tiene capacidades. Por tanto, no hay niños con discapacidades, no hay niños con necesidades especiales, hay niños y niñas con capacidades diferentes. Y un buen sistema educativo es capaz de lograr apuntalar la excelencia de cada uno de los niños y niñas que conforman el centro educativo, que están en la educación. Una octava clave es la diversidad, apreciar la diversidad. Esto es, no hay educación universalista, genuinamente incluyente, sin atender la diversidad. Pero la diversidad no es un obstáculo. La diversidad es entender a la persona en su diversidad de afiliaciones, tradiciones, culturas, pero también la diversidad individual. También el hecho que nos muestra la neurociencia de los aprendizajes y la psicología cognitiva, esta intersección entre la singularidad de cada persona, entre la especificidad de cada persona y el hecho que más o menos los humanos aprendemos todos de manera más o menos similar. Que no hay educación sin atención selectiva, que no hay educación sin capacidad de conectar el educador con el alumno, que no hay educación posible sin retroalimentar a tiempo y calidad y empática y sustantivamente el docente al alumno, el educador al alumno y el alumno al educador, que es tan importante en los modos híbridos de educación. Diversidad de culturas, de afiliaciones, de tradiciones, diversidad individual. Es una oportunidad para más y mejor aprender, no una oportunidad para restringir aprendizajes. Otra clave es quizás la que de alguna forma es el buque insignia hacia donde seguramente transitarán los sistemas educativos de presente a futuro, que son los modos híbridos de educar, de enseñar y de aprender. Los modos híbridos no es justaponer la presencialidad de virtualidad, no es que la virtualidad sustituya a la presencialidad, no es que la virtualidad compense la presencialidad, es complementar, integrar espacios presenciales en persona y virtuales de formación para que cada persona, cada alumno tenga una oportunidad real de educarse y de aprender, que es liderada y gestionada por el educador. Por tanto, el modo híbrido es una nueva forma de entender la educación, que es una nueva forma de ver la educación como un espacio de complementariedad entre formaciones, donde el docente personaliza la educación y la enseñanza en función de un conjunto de elementos. Hay actividades que implican el trabajo colectivo del grupo, porque el grupo es una fuente poderosísima de creación en la educación. Pero a la vez también trabaja la personalización, porque personaliza en el sentido que cada persona tiene necesidades y capacidades diferentes, lo cual no implica graduar, jerarquizar las capacidades, sino entenderlas a cada uno
en sus capacidades distintas. Ese modo híbrido es una apuesta a la personalización de la educación, es una apuesta a la complementariedad de los espacios de formación, es una apuesta a una mejor retroalimentación, es una apuesta a poner como prioridad la fluidez y la progresión de los aprendizajes de los alumnos a lo largo de los ciclos educativos. Claro, eso implica repensar quizás los ciclos educativos, porque los ciclos educativos que tenemos hoy están muy fragmentados entre primaria, media o secundaria o técnica. Por tanto, eso va a implicar quizás revisar el modus educativo y el modo de ciclo educativo. Ese modo híbrido va a marcar la educación a futuro, porque va a marcar las oportunidades de formar a la gente para ese mundo, donde la persona tiene diferentes espacios y diferentes alternativas para formarse. Entonces hemos hablado de las nuevas generaciones y de la necesidad de entender las nuevas generaciones. Hemos hablado de entender la vulnerabilidad en un sentido multidimensional. Hemos hablado de una reconfiguración de roles de familia, comunidad y centro educativo. Hemos hablado de una educación local, una educación que integre lo global y lo local bajo una mirada de conjunto. Hemos hablado de poner la mirada en la persona, la mirada en la formación integral de la persona. Hemos hablado de los valores en sinergia y no disyuntiva. Hemos hablado de la diversidad como fuente de inclusión, diversidad no solamente pensada en términos de los alumnos, sino también diversidad en términos de los educadores. Hemos hablado de los modos híbridos como modos nuevos de repensar la finalidad de los objetivos, los contenidos y la estrategia de la educación. Y nos quedan dos últimas claves. La novena es educar en libertad. Más que nunca la educación tiene que ser ejercicio del pensamiento autónomo, creativo, independiente, donde las personas tengan capacidad de liderar sus vidas. Y eso significa que en nuestras propuestas curriculares y pedagógicas, más que nunca la libertad tiene que estar en el centro. Porque en un mundo tan instrumentalizado y tan manipulado de las opiniones de las personas, más que nunca tenemos que dar a las personas las capacidades y los conocimientos y las herramientas para que ellos puedan ser líderes y artífices y gestores de sus propias vidas. Poner la mirada en la libertad. Educar en libertad no implica educar en determinada doctrina político-ideológica, nada, sino educar en libertad implica una educación en la filosofía, en la concepción filosófica de la libertad, educar para ejercer autonomía de pensamiento, creatividad, ideas. Y por último, porque el tiempo se nos está terminando, la 10ª clave es los educadores. Los países están en problemas. Entonces yo creo que más que nunca militemos en el mejor sentido de la palabra para poner a la educación como una de las claves fundamentales, que si la educación no se repiensa, no hay futuro sostenible de bienestar y de inclusión. Muchas gracias.